Señor, les guarde ricamente. Y gloria a Dios porque comenzaron las lluvias al parecer, ¿no? El Señor tiene misericordia y ha querido que ya estemos refrescados. Y así queremos también que lluevan bendiciones para todo el pueblo. Yo sé que el Señor va a derramar de sus bendiciones en nuestras vidas, en nuestros hogares, con nuestras familias, y estaremos cargados de todo el amor que Dios tiene para nosotros. Hoy el Señor quiere darnos una palabra, y hay veces que leemos los versículos, leemos la Biblia, estamos leyendo constantemente, leemos y como que no nos detenemos a pensar o a ver qué es lo que el Señor nos quiere dar. Y el Señor quiere que nosotros entendamos qué es lo que el Espíritu quiere que nosotros cumplamos de esta palabra que el Señor nos ha dado. Por eso siempre pido al Señor que en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo nos permita usar esta palabra para aprender lo que el Espíritu Santo quiere darnos a entender, lo que es el propósito de Dios. Y como les decía en las semanas anteriores, ese binomio perfecto que es palabra de Dios, que es la Biblia, y el Espíritu Santo de Dios. Es lo que nos garantiza aprendizaje. Y yo quiero hoy tocar un tema con ustedes y hablar sobre ese pasaje que Gabriel acaba de leer, que está en Mateo capítulo 11, del versículo 25 al 30, pero que básicamente los versos 29 y 30 son el centro del contenido. Y vamos a estar reforzando con la Biblia y que leamos en la Biblia lo que habla. Y el mensaje hemos titulado de la mansedumbre y la humildad al descanso. O sea, de mansedumbre y humildad para ir al descanso, para alcanzar descanso. Y es que cuando hablamos de mansedumbre, a veces decimos, yo soy manso, yo estoy revestido de mansedumbre, pero no le podemos rozar. Y a veces decimos, yo soy humilde, estoy muy humilde, pero me siento muy orgulloso de lo que soy. Y una vez yo he comentado a ustedes, un hermano aquí que me dijo que él estaba orgulloso de su humildad. Él era tan humilde que estaba orgulloso de lo humilde que era. Entonces, como una contradicción allí conceptual. Y queremos aclarar eso para que podamos entender que el Señor Jesús nos enseña que para tener descanso, para tener reposo, debemos ser mansos y debemos ser humildes. Y es la palabra que Él nos da. Cuando hablamos de mansedumbre, hablamos de un concepto por la Real Academia de la Lengua que es docilidad y suavidad, que se muestra específicamente en el carácter cuando tratamos. O sea, ¿cuál es la suavidad? ¿Qué es lo dócil? ¿Qué es lo sutil que yo manifiesto en el trato? Eso llamamos mansedumbre. Por eso tenemos a Jesús como un ser humilde, como un ser manso, porque mostraba en el trato esa dulzura. Tenía carácter Jesús, y lo muestra la palabra, había un carácter recio en Jesús, pero a pesar de su carácter, había en él mansedumbre. Era manso en el sentido de la sutileza para ir con otros. Y si eso lo tomamos por mansedumbre, analicemos o veamos el concepto de humildad. ¿Cómo definir humildad entonces? ¿Será que humildad es pobreza? Y vemos a alguien mal vestido y dice, ay, él sí es humilde. Pero resulta que cuando habla es muy orgulloso o es muy descontrolado en el trato. No tiene mansedumbre y mucho menos humildad. Entonces la humildad es una cualidad que implica más bien desapego a lo material y que ayuda y permite el que podamos ayudar al prójimo. O sea, cuando tengo humildad me desprendo de lo material para ir a lo humano, para ir al principio de empatía, de ubicarme en el lugar del otro para entenderlo, para poder entender al prójimo, yo debo colocarme en el lugar del prójimo. Si yo no me coloco en el lugar del prójimo, pues no voy a poder entenderlo. Entonces esa es la razón por la cual podemos decir que es una de las cualidades más valiosas que podemos tener los que se prestan de tener a Cristo Jesús. O sea, uno que dice que cree en Cristo, pues debe mostrar humildad también, así como mansedumbre. Y el versículo que vamos a leer, o que leímos hace un momento, habla que de tener
para tener descanso, yo debo tener humildad y debo tener mansedumbre. Ahora, ¿descansar qué es? Cuando yo digo, voy a descansar en esto. Hay quien dice, voy a descansar y se acuesta a dormir. Y duerme, mas no descansa. Los médicos mandan y prescriben algún medicamento para que la gente pueda dormir, pero más para dormir es para que descanse. Y dormimos y nuestro cerebro, nuestro cuerpo no descansa. Hay quien, porque está muy cansado, dice, ahorita llego y me acuesto y voy a descansar. Y resulta que cuando estamos muy cansados, nos acostamos y no podemos dormir, no podemos descansar. No sé los que presentan tesis o han presentado algún trabajo de esto de tesis, que eso les genera una angustia, un estrés, y está allí y dice, cuando yo entregue esto, descanso. Y entregamos la tesis o presentamos y todavía nos quedan 2 o 3 días pero ahora no puedo descansar, es que todavía no has entrado en reposo. O sea, descansar es llegar a conseguir reposo, a buscar quietud, es una pausa conductual, es una pausa espiritual, es una pausa que nos hace entrar en reposo y que nos permite cesar de cualquier actividad física o actividad mental, porque a veces estamos sentaditos, pero estamos trabajando. Y hay quien tiene el cerebro trabajando y aunque está sentado, comienza a sudar. Ese no está descansando. Alguien que piensa que porque está sentado está descansando, está trabajando. Entonces, para que pueda descansar, tiene que entrar en ese reposo para poder alcanzarlo. El descanso ayuda a aliviar la fatiga, las dolencias físicas, pero también las dolencias morales y espirituales. Hay quien no descansa porque sus dolencias son morales, son espirituales. Físicamente está bien, pero espiritualmente, ¿cómo estás? ¿Estarás descansando? ¿Estarás presto para ir al reposo que el Señor quiere? Católicamente o universalmente, la doctrina universal, cuando alguien muere, dice, descansa en paz. Porque murió. Pero enseñaron a descansar en paz cuando uno muere. Y yo a algún hermano le digo, ok hermano, hasta luego, Dios te bendiga, descansa en paz. ¿Qué? ¿Quieres que me muera? Le falta descanso, le falta humildad, le falta sencillez. No, lo que quiero es que descanses. Pero decirle que descanse en paz, para algunos es que muera. O sea, yo quiero que todos descansemos. Jesús quiere que descansemos y que descansemos en paz. Y lo vamos a ver por la palabra. El Señor dice en Mateo 11, el verso 25, que Jesús en aquel tiempo respondió y dijo, te alabo, Padre. Vea, para entrar en descanso, en humildad, en reposo, Jesús comienza humildemente a decirle al Señor, te alabo, Padre. Por eso en nuestra oración, cuando Jesús la enseña, en la modelo dice, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, nuestra oración debe ir clamando, adorando y bendiciendo al Padre. Dice Jesús, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. No se refiere a niños en edad, sino niños en pureza y en conocimiento, en sencillez, en humildad. A los pobres, a los mansos, enseñó el Señor esta palabra, que es su palabra. Y a los fariseos, a los entendidos, a los reyes, no les reveló este conocimiento. Bienaventurados somos nosotros porque el Señor así lo reveló para nosotros. Y conocemos cosas que el mundo no conoce porque Él las reveló. Y alguien puede preguntarse, ¿pero por qué me la reveló a mí? ¿O por qué se la reveló a los humildes o a los pobres y no se la reveló a los entendidos? Jesús dice, sí, porque así te agradó. Sencillamente porque a Él le agradó hacerlo, nos ha dado este evangelio. No creas que tú estás o que yo estoy en este camino porque hemos querido o porque lo merecemos. Es porque al Señor le agradó y nos escogió desde antes para que nosotros fuésemos quienes llevemos esta palabra. El verso 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel que el Hijo quiere revelar. O sea que así como el Padre
el Hijo a través de conocer le revela. Pero el conocimiento al Padre es solo del Hijo y el del Hijo es solo al Padre. Y le conocemos en lo que Él nos revela. Y al que no conoce a Jesús no lo invita a estar con Él. Al que no quiere que Jesús revelarle el conocimiento del Padre o el Padre sus conocimientos ocultos, no se los da a entender. Somos bienaventurados los que hemos entendido este mensaje, los que creemos esta palabra, que con sencillez de corazón, que con humildad podemos llegar hasta Dios. No importa la condición en que estemos, no importa cuál sea mi sitio de vivir o de compartir, no importa cuál es mi trabajo, no importa cuál es mi situación espiritual. El Señor me está diciendo, si a mí me place, yo te llamo y tú vas a estar conmigo. Tú tienes que responderme en humildad, responderme en mansedumbre, entender que Jehová es Dios, que Jesús es su Salvador y que el Espíritu Santo es Consolador para que el Señor te pueda dar el premio. Y el Señor lo entiende de esta manera y lo plasma cuando nos dice que nosotros podemos estar con Él e ir con Él. Y el verso 28 dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, porque yo los voy a hacer descansar. Alguien dice, no, yo voy a esperar llegar al Evangelio cuando ya yo no tenga fuerzas, o cuando ya haya disfrutado la vida, o cuando yo me quite todo lo malo que tengo, o cuando ya no tenga tropiezos, ya no tenga problemas. No, el Señor te está llamando como tú eres. Si estás trabajado, si estás cargado, estar trabajado es estar fatigado, estar molesto por lo que haces, por lo que tienes. Si tú estás cansado, pues ven a mí, dice Él, y yo te voy a hacer descansar. Todo el que esté trabajado y cargado. Y centralmente para el mensaje de hoy, el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vean lo que dice el Señor, aprendan de mí, no importa cómo estén, yo soy manso y humilde de corazón. Aprendan eso. ¿Para qué? Para que de esa mansedumbre y de esa humildad podamos tener reposo. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si alguien quiere hallar descanso para su alma, tiene que venir a Jesús humildemente, tiene que venir a Jesús en mansedumbre para que Jesús le haga descansar. Y dice el 30, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Pero qué es yugo? Y vemos por definición dos tipos de yugo. Yugo, en lo que Jesús refiere en este caso, es un instrumento de madera que se hacía en la antigüedad y todavía en algunos campos se usa, donde no hay para consumo de gasolina, donde no hay dinero para comprar tractores. Se usa un yugo para usar dos bueyes y equilibrar la fuerza de los bueyes con el yugo, un aparato de madera con semiarcos que va a los cuellos, tras la cabeza de los animales, agarrado por la parte de abajo. De allí va un tiro que hacia atrás le pegan los arados o las carretas, lo que quieran llevar. Jesús habla de ese yugo que es esa pieza alargada de madera, que puede permitirles que a través de esto producir en el campo. Y Jesús hoy te dice, tú estás cargado, estás trabajado, no puedes. Bueno, yo te voy a dar para que con mi yugo tú vayas ligero. Mi yugo es ligero y conmigo la carga se hace liviana. Eso es lo que quiere, es equilibrar las fuerzas. Y que mi fuerza no puede, pero cuando tengo el yugo puesto con Jesús, la fuerza de Él me va a llevar. Y con el yugo de Él va a ser ligera la carga y va a ser agradable. No es que no tenemos problemas cuando estamos en el Evangelio. Algunos, y lo decían en el grupo de adoración, porque ya estás y creíste, ya no estás con problemas. No tenemos problemas, pero el problema que tengo ahora no lo llevo yo solo, sino que va ajustado con el yugo de Jesús y ligera en la carga, porque Él se hace dueño del peso de mi carga. Equilibramos. Tenemos, si yo pongo humildad y yo pongo sencillez de corazón, si yo pongo mansedumbre y dejo que Jesús en su yugo
me coloque la segunda parte, voy a caminar con Él y Él me lleva. Estás trabajado y cargado, ven a mí que yo te hago descansar, dice el Señor. Y a veces queremos en nuestras fuerzas. Esa es una definición de lo que es yugo, ese instrumento que es el que refiere Jesús. Pero por otra parte, hablamos del yugo que es el ejercicio de un opresor sobre un pueblo. Por decir algo, nosotros tenemos un himno nacional y en la escuela nos enseñan a cantar el himno nacional. Y cuando cantamos el coro o el estribillo dice: gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Pero no el yugo de Jesús, era el yugo de la opresión. Es la otra definición de yugo. O sea, que la opresión que tengo. Pueblos que están bajo el dominio, caso Corea del Norte. Y hay quejas porque lleva un yugo de su gobernante. Y ese gobernante somete al pueblo y lo manipula con la necesidad, con la medicina, con la comida, con todo, incluyendo el combustible. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero hay yugos que son políticos, yugos que son sociales, y lo más triste que hay yugos espirituales. Y los yugos espirituales lo puede ejercer alguien sobre mí, pero lo puedo ejercer yo sobre mí mismo. Y yo me someto a criterios por algún yugo y de dominio espiritual, que quien lo controla son espíritus que no pertenecen a Dios. Y alguien que es controlado por la droga tiene un yugo desigual, pero lo puede controlar él si viene mansamente a Jesús. Y a veces venimos a Jesús y en humildad le decimos: tengo este problema, estoy bajo un yugo que no puedo soltar. Y Jesús te dice cómo soltarlo, pero tú no te quieres soltarlo. Es como el que está endemoniado y se va a orar con él. Sí, me hace sufrir, pero yo quiero estar así porque yo lo veo agradable. Cuando una persona que tú vas a orar para imponer tus manos y pedir que sea liberado, y él no quiere soltar el yugo, pues pierdes tu tiempo orando por él. El mismo Jesús, cuando caminaba en Galilea, cuando iba a Capernaum, conseguía un endemoniado: ¿qué quieres que haga contigo? Quiero ser libre. Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, eres librado, porque tú quieres soltar el yugo. Hay quien quiere vivir bajo el yugo del chisme, es un propio yugo, y no controla. Santiago dice que somos incapaces de controlar ese pequeño órgano o miembro que tenemos dentro de nuestra boca, que es nuestra lengua. Si una gran embarcación la controla un hombre a través de un timón, si un carro muy grande lo controla un hombre a través de un volante o de un timón, ¿cómo no poder controlar nuestra lengua? Es un yugo personal. ¿Cómo no controlar el yugo de la esclavitud de la pornografía? Porque no has entregado humildemente a Jesús y ese yugo está permanente en ti. Y hay que romper con las ligaduras del pecado, porque cuando estamos en ligadura de pecado, no puedo ir a la ligadura con Jesús, porque el yugo se nos va a complicar. No puedo tener doble yugo, no hay espacio en mi cuello para doble yugo. Sería contradictorio poner al ganado o a los dos bueyes un yugo que ale hacia adelante y otro que ale hacia atrás. Tiene que ser un yugo para que camine hacia el frente y logre el objetivo. Y el yugo tiene que ir en igualdad. Por eso cuando tenemos nuestras jóvenes y va para edad de casamiento y quiere casarse, queremos que tenga un esposo según el conocimiento de la palabra. Decía, para que no te unas en yugo desigual. Cosa triste, una mujer cristiana que sea un hombre inconverso es un yugo desigual. ¿Cómo va a ser su vida? Y viceversa, un hombre dado a la oración, a la predicación, y se casa con una mujer que no quiere nada con Dios, es un yugo desigual. Estar en acuerdos, que yo voy a tener un yugo porque mi trabajo es narcotráfico, pero quiero servir a Jesús. Hay un yugo desigual. Yo debo buscar la igualdad del yugo para servir a Dios. Y yo quiero que ustedes estén atentos con sus Biblias.
No sé si las chicas que estaban controlando el equipo podían controlar para que los hermanos que no trajeron Biblia, para que veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. No es capricho pastoral, no es capricho de liderazgo, es lo que dice la Biblia con respecto a lo que estamos hablando. Ve Isaías 58, el verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? O sea, dice el Señor en la profecía de Isaías, ese yugo que yo quiero no es más bien que estemos ayunando y orando. Lo que quiero es que estés sujeto a cosas buenas. Y dice el verso 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. O sea, allí quiero yo yugo contigo o no quiero yugo contigo. ¿Cómo tú quieres hacer tu yugo? Y dice, entonces, cuando tú tengas ese yugo bajo Dios, creyéndole a Dios, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Si te unes en yugo con Dios para servir al otro, para agradar a Dios, para apoyar al hambriento, para ayudar al necesitado, pues entonces la luz de Jehová resplandece en nosotros. ¿Y quién es la luz de Jehová? ¿No es Jesús la luz? Si resplandece en nosotros, no hay protección, no solo para mí, sino para lo que está o lo que viene tras mí, también para la retaguardia. El Señor me cuida integralmente. Dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo del dedo amenazador y de hablar vanidad. Que obres bien y que dejes de acusar y de amenazar y de hablar sandeces, de hablar vanidades. Y vemos cosas que en muchos casos estamos más que obrar por el bien que Dios tiene para nosotros, es hablando mal. Y queremos hablar del hermano y del pastor y del líder, del que hace, del que no hace, pudiendo enseñar a Jesucristo. Alguien esta semana se incomoda conmigo, pero no puedes traerme cosas que no son edificantes. No puedes hablar del hermano alegremente sin que tengas consecuencias, porque estás hablando de Dios. Si el líder de alimentación o el líder de educación cristiana o el líder de administración tiene algún error, pues llámale y deja de acusar, porque el Señor quiere que en ti resplandezca la luz. Para eso se necesita tener humildad y tener mansedumbre. Y cuando tienes humildad y mansedumbre, vas a vivir tranquilo y reposado, porque el Señor dice, y hallaréis descanso. Entonces quieres tener descanso, pero vives en la agonía y estar pendiente del otro. Dice el verso 10, si dieres tu pan al hambriento y saciaras el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Estamos colaborando con el otro. Hay un grupo que está asistiendo al hospital, hay otro grupo que visita las casas y estamos trabajando para ayudar al hambriento. Pero hay que tener cuidado porque el Señor nos alerta a ser mansos y humildes, no mensos y orgullosos, sino en mansedumbre y en sencillez. Y el que seamos evangélicos podemos tener cara de tontos, pero hay que saber administrarlas. Tengo que mi cara de bobo administrarla, porque si no, el mundo va a hacer conmigo fiesta. Y el Señor me dice que yo tengo la autoridad de Él para reprender y para corregir. Porque la palabra es apta para eso, para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Y es una buena obra colaborar. Pero hay quienes quieren que yo me encargue de la vida de Él para suplirlo, para darle, y ya Él quiere estar en reposo y no hacer. Porque usted es el pastor y tiene que darle.
Algunos han venido así, porque es que yo lo necesito. Y usted no es el pastor, pues. Sí, pero yo no soy tu proveedor. El Señor enseñó que con el sudor de tu frente te mantendrás todos los días de tu vida. Tienes que trabajar. Sí, pero es que yo no puedo trabajar. ¿Por qué? Porque me canso. La cosa está difícil allí. Yo no puedo llevar tu cansancio. Tu cansancio tienes tú que llevarlo en humildad y sencillez al Señor para que el Señor te haga descansar. Mire, un hombre puede trabajar muy fuerte, muy duro durante el día. Y cuando termina su jornada dice, voy a la casa. Puede ir muy cansado. Y cuando llega y están los niños, si hay mansedumbre, si hay sencillez, si hay humildad, al ver los chicos y ver la pareja, ya la cosa como que nos entra un ánimo y uno dice, qué cansancio, ahora estoy contento. Ahora llegué a mi casa y tengo refrigerio. Y no importa la hora que llegue, no importa cómo me caminen los hijos por encima, yo lo disfruto porque estoy relajado, estoy en la gracia de Dios. Pero algunos llegamos y dicen, no deseo ni llegar a la casa. Cuando llego allí, es un tormento. ¿Por qué? Porque se me ocurrió llevarme a vivir a mi casa a otra persona que es mi suegra y ahora vivo en tormento. Y eso es un combo. Los que se van a casar saben que el matrimonio lleva suegros. ¿Qué tienen que aprender? A vivir en mansedumbre, en humildad y en colaborar y en corregir y en el respeto de Dios. Si el yugo es igual, es alegría. El problema es cuando el yugo es desigual. Pero cuando el yugo lo tomamos, nosotros sabemos que va a ser en alegría, porque Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y esto yo lo creo porque esta es palabra de Dios. Y usted tiene que creerle a Dios. Y el Señor te dice que cuando te unes en yugo para bendición, pues no te va a faltar nada. Porque el Señor es nuestro proveedor. Dice, y los tuyos, no solo tú, los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Lo que antes había y se cayó, los hijos tuyos lo van a reconstruir. Pero tristemente tenemos hijos que cuando dejamos, ellos destruyen. En vez de construir aún en la ruina. No estamos trabajando para Dios. Cuando trabajamos para Dios, esta palabra se cumple. Dice, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Tú y tu casa serán prosperados con trabajo. Las familias cuyos hijos son trabajadores es porque los padres son trabajadores y son ejemplo de trabajo. A mí alguien me dijo una vez, ¿te casaste con esta muchacha? Sí, la viejita es fregada. Sí. Todos trabajan, ¿verdad? Sí, es que la señora los pone a trabajar. Sí, porque ella también trabaja. ¿Y tú de dónde vienes? Bueno, mi papá, yo recuerdo de 9 años trabajar ya. Y hasta ahora. Y por trabajar nadie muere. Por vivir sin trabajar y en yugo desigual, sí hay vergüenza en la vida. Pero el orgullo se cumple por la palabra. Cuando nosotros cumplimos lo que el Señor nos da y vamos a trabajar para la gloria de Dios y el Señor nos va a reportar. Cuando tú trabajas para Dios y no ves lo monetario, sigue trabajando, que el Señor está acumulando riqueza para ti. Y hay gente que no quiere trabajarle a Dios porque no está recibiendo beneficios. Tú no sabes cuánto tiene Dios para ti. Tú no sabes cuánta bendición hay acumulada para ti. Y hay mucha gente que está calladito trabajando y nunca le falta nada. Y cuando alguien le ofrece algo más, dice, yo vivo bien con lo que mi Señor me da. ¿Por qué? Porque conoció y entendió lo que Dios tiene para él. Entendió el propósito de Dios en su vida. Reconoce que es Dios quien le dirige. Juan 8:31 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero es porque conociste la verdad. Y cuando Jesús enseñaba esto a los hombres de aquel tiempo y les dijo, si ustedes conocen la verdad les va a hacer libres, no era diferente a lo que ocurre hoy. Estos fariseos le dijeron, linaje de Abraham somos, mucho orgullo, y no había mansedumbre, no había humildad en los fariseos. Le dijeron, linaje de Abraham somos y jamás he sido esclavos de nadie. Decirle a Jesús
que la libertad que te puede dar le va a someter a un castigo. Y ellos le decían, no hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Y cuando el Señor te ofrece libertad, le decimos a alguien, le dice, ¿quién eres tú para darme la libertad espiritual? ¿Dónde? ¿Quién te facultó para ello? No, yo no te la doy. Te la da Jesús si crees en Él. Por eso cuando predicamos el Evangelio no predicamos nuestro nombre. Ni nos sentimos orgullosos por lo que nosotros hacemos. Cuando oramos por un enfermo y sana, no soy yo que lo está sanando. Lo está sanando Jesús en nombre de quien estoy orando. Y no puedo yo llevarme el mérito de Jesús. Jesús le respondió y dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Es decir, puedes ser muy fariseo y decir que no eres libre, pero si estás practicando en oscuridad, si tú estás viviendo con el pecado de los fariseos, pues eres fariseo. No hay libertad en ti. Por eso el pueblo de Israel aún no reconoce a Cristo como Salvador. Esperan verlo en las nubes, y lo estamos estudiando en Apocalipsis. Ya cuando le ven allí van a decir, ahora sí viene el Hijo de Dios, ahora sí es el Rey que esperábamos. Pero el Rey vino hace mucho tiempo. Dice, el reino de los cielos se ha acercado, y el que recibe el reino de los cielos vive en libertad. Jesús dice, yo te liberté para que seas verdaderamente libre y no estés sujeto en el yugo de la esclavitud. ¿Por qué eres libre? Porque conociste la verdad de Jesucristo. Jesús te dice que tú debes liberarte de la cadena para poder nosotros estar viviendo libres, sin poner en otros un yugo que no es correspondencia nuestra. A veces queremos aplicarle yugo a los que vienen a la iglesia. Y alguien me decía de los transgéneros, y si viene un transgénero a la iglesia, que venga, sean bienvenidos los transgéneros. Sean bienvenidos los hechiceros, los brujos y todo el que tenga el diablo y quiera venir aquí para confesar a Cristo, sea bienvenido, porque vamos a orar, vamos a reprender, va a ser liberado y ahora la luz de Jehová va a resplandecer en ellos. Pero tenemos que trabajar para lograr que sean libres en el nombre de Jesús. Yo no soy quien para acusarlos ni para cuestionarlos, porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió por mí, pero también murió por ellos. No estemos cuestionando, miramos a veces la bolsita que el otro tiene en su ojo y no vemos la viga que tenemos en el nuestro. Debemos es buscar que enseñar lo que el Señor nos ha dado. Ve en el libro de los Hechos, no de los apóstoles, los hechos que vivió y demostró el Espíritu Santo a través de los apóstoles. En los hechos vimos cómo el pueblo judío enseñaba a un Jesús basado en los rudimentos de la doctrina judaica. Y Pablo enseñaba que había que dejar los rudimentos de la doctrina judía para vivir por Cristo. Y cómo hay que dejar los rudimentos de la doctrina cristiana para vivir por Cristo y no por las costumbres. Y cuando predicaba Pedro y quería decirle al Señor que los gentiles que habían creído no tenían derecho al Espíritu Santo, que no podían recibir del Espíritu Santo, el Señor le da una revelación a Pedro en aquel lienzo, los que han leído la palabra. Animales de todo tipo, y el Señor le dice, ahora Pedro mata y come. Y Pedro le dice al Señor, yo no puedo comer eso porque eso es inmundo. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Cómo lo que yo hago y lo que yo bendigo tú lo llamas inmundo? Mata y come. Es bendito lo que yo tengo. Lo que quería Jehová, Dios, en la revelación, lo que quería el Espíritu Santo era que él entendiera que los gentiles también tienen derecho a Dios. Que cualquier persona que reconozca a Cristo como Salvador tiene derecho a la salvación. Que no soy quien para cuestionarlos. Y cuando comenzaron a enseñar a los gentiles convertidos, los discípulos que eran judíos comenzaron a cuestionar. Y vean lo que pasa en Hechos 15, el verso 8, para no entrar en tanta escritura, sino en lo necesario. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, les dijo Pedro. Cuando quisieron cuestionarlos, ya Pedro había entendido en la revelación. Y les dijo, el mismo que nos dio el Espíritu a nosotros en Pentecostés, derramándose el Espíritu Santo, también lo puso en ellos. Ellos tienen el mismo derecho que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones.
No importa lo que sea quien viene. Si cree en Cristo, su corazón va a ser purificado. Si fuesen como la grana, si fuesen negros, el Señor los va a hacer limpios, los va a hacer blancos como la lana, porque así lo anuncia la palabra. ¿Qué me interesa cuánto asesinato, cuánto haya hecho? Me interesa que crea en Cristo como su Salvador, para que el Señor le dé la libertad. No hay diferencia entre ellos y nosotros. Y dice ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido cumplir? Querían colocar con los nuevos creyentes lo que ni siquiera ellos habían cumplido, ni sus padres habían cumplido. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Es decir, que por la gracia de Cristo, quien acepta a Cristo como Salvador, no importa su condición, ahora somos salvos todos. Y practicamos la misma fe, la misma esperanza y el mismo bautismo. Y dice que entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios con ellos o por medio de ellos a los gentiles. Y la palabra que predicamos, cuando la predicamos en virtud de que es el Espíritu Santo quien dirige, quien hace la obra es el Espíritu Santo de Dios. Solo contamos lo que el Señor hace. Y lo hace porque el verso 30 del capítulo 11 de Mateo dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Si vienes muy cargado, colocamos mi yugo, dice el Señor, y todo va a ser ligero y calmado. Un yugo interno que el hombre tiene, debemos romperlo. Pablo mismo lo vivía. Pablo sentía que el yugo que llevaba en sí no era la crítica de otros, sino él mismo en su cuerpo. Y le escribe a los romanos en el capítulo 7, verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros, decía Pablo. ¿Cuál era la ley que veía? ¿La de los judíos? ¿La ley de la gracia? No, veía una ley nueva en sus miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Era la misma condición pecaminosa del hombre, que aunque estamos en Cristo, la condición está. Por eso Pablo también decía a los romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Soy miserable, ¿quién me va a liberar? Y luego responde en el verso 25: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién me puede liberar? Jesucristo, nuestro Señor. El Cristo que estamos predicando. El Cristo de la humildad. El Cristo de la mansedumbre. El Cristo que nos ofrece descanso y reposo. Pablo dice: por Cristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne al pecado. Porque la carne llama al pecado y es contraria. Lo que quiero hacer no hago, mas lo que no quiero eso hago. Porque la carne es contraria al Espíritu. Pero me someto a la ley del Espíritu, que es en Cristo nuestro Señor. No es para que quedes en el pecado, sino para que te sometas a la ley de Jesucristo, dice Pablo. El libro de Levítico, en el capítulo 26, verso 11, da profecía. Vea, Antiguo Testamento. Estamos hablando en Levítico de unos 400 o 500 años antes de Jesús. Dice: y pondré mi morada en medio de vosotros. Voy a poner mi casa en medio de ustedes. Y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyuntas de vuestro yugo. Lo que vivía el pueblo de Dios en Egipto, quebró Jehová las coyuntas, rompió el yugo y le dio libertad. Y os he hecho andar ahora erguidos con la gracia de Dios, con un rostro agradable y erguido, dice el libro de Levítico, para que podamos nosotros vivir en el entendimiento de Dios. Y en función de esa profecía, refuerza Isaías proféticamente con lo que ha de venir para la salvación de nosotros en el capítulo 9, verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz.
los que moraban en tierra de sombras de muertes, luz resplandeció para ellos. Lo que antes vivíamos, lo que andábamos, ya dice Isaías en aquel tiempo que hay profecía que venía la luz a nosotros. Venía Cristo para nosotros. Dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el carro de su opresor como el día de Madián. Porque todo calzado que lleva guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados en fuego. Todo lo que te puede hacer padecer, cuando llegas va a ser quitado de ti. Vas a ser librado. ¿Por qué? Responde el mismo Isaías en la profecía, entonando un canto maravilloso y profético de decirnos que Jesús venía para darnos la libertad. Y lo dice de esta manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿A quién se refiere Isaías? Si rompes las coyuntas del pecado y vienes a este Cristo, tienes donde venir. El Señor te está dando a quién. Y ese Jesús a quien está invocando Isaías es un Jesús de misericordia. Es un Jesús compasivo. Y es el tema o el lema de nuestra convención de este año. Un Jesús que tiene compasión y gracia. Con compasión y gracia está para nosotros. Y salió Jesús y vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús mismo en el libro de Marcos, enseña cómo cuando caminaba veía que la gente andaba de manera desorganizada y tuvo compasión de ellos. Y hoy ve todo lo que está pasando en Venezuela, todo lo que está pasando en Maturín, y tiene compasión y está pidiendo que nosotros hagamos la obra de Él, que llevemos este mensaje de humildad, este mensaje de mansedumbre, para que este pueblo pueda descansar, para que este pueblo pueda sentir que en Cristo hay reposo. Y el verso 29 dice: llevad mi yugo. Repito, el verso 29 del capítulo 11 de Mateo, que es el texto central. Mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y soy humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo romper las coyuntas del pecado? Viniendo a Cristo Jesús. ¿Cómo gozar del descanso con Cristo? Teniendo humildad y sencillez de corazón para presentarnos ante Jesús, reconociendo nuestras faltas, reconociendo que Él es nuestro Dios y que lo pesado que podamos tener, Él dice que con Él vamos a estar bien, porque su yugo es fácil y Él ligera la carga. No podemos tener otro. Isaías 30:15 dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. No es pagando tributos. El descanso y el reposo no viene por sacrificios que yo pueda hacer como hombre, o porque yo pueda pagar una promesa, o porque pueda caminar de rodillas de un sitio a otro, o porque pueda ofrecer carneros o bueyes. La grosura de la grasa no es agradable a Dios si no hay obediencia. Y lo vimos como el rey Saúl pierde la bendición por desobedecer a Jehová. Y el profeta le dice: hoy mismo será otro colocado mejor que tú en el reinado, porque tú has traicionado lo que Jehová te ha dicho. Y los que viven descontrolados, viviendo para el pecado, tendrán su consecuencia. Pero los que van hasta Jehová, el Santo de Israel, vivirán en descanso, vivirán en reposo y serán salvos. Dice Isaías en su profecía: en quietud y confianza
será vuestra fortaleza. Confiados. Y vemos como mucha gente que está muriendo en el Señor. La semana pasada, cuando los bautismos en Temblador, yo visité al pastor Hugo Torres y les hacía referencia. Un hombre con Parkinson que ya no se sostiene en pie. Y me dice, una palabra recibí anoche y estoy fortalecido. ¿Cuántas veces habrá el pastor predicado sobre eso? ¿Cuántas veces habré recibido esa palabra? Pero esa noche la tenía fresca. Y dice, en el suelo pero no vencido, derribado pero no destruido, enfermo pero no perdido. Jehová está conmigo y tengo fortaleza. Y se sonreí y decía, aún en este momento y todo tembloroso, con todo lo que estoy padeciendo, mi Redentor vive. Estoy feliz de estar con Él. Está viviendo en sana paz, está descansando porque su humildad y su sencillez le permiten estar. ¿Quién revela esto a Él? Sencillamente lo que puede revelarnos a nosotros cualquier cosa hoy, que es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos permite tener esa seguridad y esa confianza. Vemos Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Todo lo que tú lees en este libro sagrado que dijo Jesús, todo lo que está plasmado en letra acá, está el Espíritu Santo para recordarlo y para decirnos, vive por esto porque yo estoy para consolarte. Un consolador, el Espíritu Santo, para que vivas por los preceptos que Dios te ha dado. Y luego dice, y la paz os dejo, dice el Señor. Vea, la paz os dejo. Y luego repite, mi paz os doy. No es cualquier paz. Primero anuncia el Señor, es que la paz les voy a dejar. Mi paz les voy a dar. Y no cualquier paz, ni como el mundo la da. Yo doy paz y la doy en abundancia. Yo no la doy como el mundo. Y dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Creed en Dios y creed también en mí, dice el Señor. No se turbe vuestro corazón. Y estamos muy agitados, desconfiando de lo que Dios nos ha dado. Tenemos un Jesús redentor que murió en la cruz por nuestros pecados. Un Jesús salvador que murió en la cruz por nuestros pecados. Tenemos un Espíritu Santo consolador que el Padre envió cuando Jesús ascendió a los cielos. Y tenemos un Padre Dios todo proveedor, un Dios que todo lo puede. Tiene omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Ese Padre que tenemos nosotros como Dios, Él dice, yo les seré por Dios y ustedes me serán por pueblo. Mi luz va a resplandecer entre ustedes. Y la luz de Cristo ha resplandecido entre nosotros. Y si alguien no tiene la luz de Cristo, hoy es un día bueno para que alumbre Cristo en su corazón. Y yo no estoy hablando de los que no han dicho nunca creo en Jesucristo, sino los que alguna vez lo han dicho, pero siente que su corazón sigue vacío sin Jesús. Que no tiene tranquilidad, que no tiene paz, que no tiene sosiego, no tiene humildad en su corazón. Y no tiene paz y no tiene descanso porque no tiene a Cristo. Porque no ha reconocido en sencillez y en humildad que Cristo es nuestro Salvador. Yo no puedo comprar la salvación. La salvación no se compra estando en vida pagando una bula papal, pagando un acuerdo a ciertos hombres que han querido vender salvación. La salvación no se compra ofrendando o caminando de rodillas. No se da salvación pactando y entregando la casa a Dios para que Dios me dé. No se pacta con Dios y le digo, si me haces esto, te voy a dar aquello. Ya Dios hizo un pacto y dijo, un nuevo pacto os doy. Entrego a mi Hijo Jesucristo, lo pongo en oferta para salvación. Tú eres dueño de tomarla o no. Tú eres libre de tomarla o no. Porque el Señor cuando te creó en el huerto del Edén te dio libre albedrío. Tú puedes decidir lo que quieras hacer con tu vida. Yo solo te digo hoy que si tú eliges y siembras para el Espíritu, del Espíritu vas a cegar vida eterna.
Pero si siembras para la carne, vas a cosechar corrupción y condenación y no habrá descanso en ti. Aún por nuestros hijos, en alguna dificultad, yo debo descansar en el Señor. Y digo nuestros hijos porque eso es lo que más nos atormenta. Saber que nuestros hijos pueden tener necesidad y yo no puedo cubrirlo. Pero cuando no puedo, digo, encárgate tú, Señor, porque yo no puedo. Cuando tengo un familiar enfermo, padre o madre, o hermano, o alguien, y yo no puedo, tengo que decirle, encárgate tú, Señor, porque yo no puedo. Mi yugo contigo me permite que tú cargues lo que yo no puedo cargar. En tu fuerza yo soy fortalecido, porque el yugo es igual y es ligera la carga. ¿Dónde no hemos entendido? ¿Qué no hemos entendido de que Jesús quiere estar conmigo a mi lado para llevar? Es como esa anécdota que se narra del niño que va en la playa caminando con su padre y llega un momento que él se cansa y el padre lo pone en sus hombros. Ya no había dos pares de huellas, sino una sola. Y el niño una vez le pregunta, ¿por qué se perdieron las huellas? ¿Dónde me abandonaste? Y el padre le dice, no te abandoné. Cuando ibas allí que ya no podías, yo te monté en mis hombros. Ahora mis huellas son más profundas porque llevan mi peso y tu peso. Y es lo que pagó Jesús en la cruz. Una culpa más pesada y más profunda. Pagó la tuya y pagó la mía. Él no tenía culpas que pagar. Fue varón creado a imagen, era Dios mismo. Y en la creación nos hizo a su imagen y semejanza. Pero en él no hubo pecado. Él pagó por nuestras culpas. Él pagó mis pecados. Y Pablo lo que nos muestra y escribe el libro de Romanos es que por ese pecado seguimos pagando. Y aunque yo quiera decir en orgullo, ya no peco, como algunos cristianos quieren decir, es que ya yo soy santo, no estoy pecando. No, sí estás pecando, solo que ahora pecamos y abogado tenemos para con Dios. No, porque yo soy cristiano y ahora no tengo necesidad. Sí tienes necesidad. Lo que pasa es que ahora tienes uno que te suple la necesidad. No, que no me voy a enfermar. Sí vas a enfermar, pero ahora tienes un médico que te consuela y te sana. Y te sana para que tú luego le alabes y le glorifiques. Y entonces sentimos que somos sanos porque pagué el medicamento. Vea, puedes tener para el medicamento, puedes consumirlo, pero si Jehová no te sana, tú no vas a ser sano. Medicina no sana, sana Dios. Medicina no cura, cura Dios. Cura la fe que yo tenga en Dios. La fe obra para beneficio y para la gloria de Dios. Beneficio del pueblo y gloria de Dios. Pero yo quiero tener fe y una fe vana y vaga, donde no deposito con humildad y sencillez ante Dios mi problema. Y estamos narrando la fe como eventos sociales. Y la fe no es un evento social. La fe es un evento espiritual de creer. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es creerle a Dios que lo que Él dice, aunque no lo vea, eso es verdad. Es creer primero para después ver. Y nosotros por nuestro orgullo y nuestra falta de humildad y de mansedumbre, que tenemos que ver para después creer. El cristiano que depende de Dios, primero cree y después ve. Como cuando niños creemos en Dios y cuando sea grande voy a hacer esto. ¿Cuántos lograron sus sueños creyendo en Dios? ¿Y cuántos no lo lograron porque abandonaron a Dios? Y luego culpamos, es que Dios no me ayudó. Hiciste lo que Dios te dijo. Si tú guardas el pacto, acaba de decir el libro de Joel, si tú guardas, entonces Jehová va a ser tu Dios y tú le vas a hacer por pueblo y Él te va a gratificar. Y cuando has tenido, lo has hecho, lo que has tenido lo has usado para la gloria de Dios o para tu propia complacencia. Santiago dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para nuestra propia concupiscencia. No pedimos para la gloria de Dios. No somos humildes para reconocer lo que Dios nos ha dado. El que es médico, glorifíquese en Dios y sírvale a Dios. Y el que es profesor, glorifíquese en Dios y sírvale a Dios. El que es abogado, glorifíquese en Dios y sírvale a Dios. No es que en mi carrera soy una cosa y en la iglesia soy otra. Lo que el Señor me ha dado, me lo ha dado integralmente para que yo le sirva y para que yo ayude a su pueblo.
y para que ayude al necesitado. Y lo acabamos de ver. ¿Cuál es el yugo correcto? ¿Vivir para lo material y olvidarme de Dios? ¿O me pongo mi madera bien fuerte y me ato a Jesús para ir con Jesús donde Jesús quiere ir? Cuando Jesús nos vaya a gratificar, según el libro de Mateo, es que me va a decir: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve enfermo y me visitaste, tuve en la cárcel y viniste a mí. Cuando no tenía quien me ayudara, tú me ayudaste. En los momentos más duros, tú estuviste para aconsejarme. Y dice que los salmos le dirán: Señor, ¿cuándo lo hice contigo? Yo no recuerdo haberlo hecho. Y Jesús le va a decir: cuando lo hiciste a uno de esos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Así que venid benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque estaba en el yugo del Señor. Pero el que no está en el yugo del Señor y anda haciendo milagros y anda haciendo cosas, cuando llega ya le va a decir: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y son los dos polos, ¿no? Bien opuestos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sané los enfermos. En tu nombre les multipliqué la riqueza. En tu nombre ellos sembraron y les multipliqué. Y el Señor le va a decir: yo no te conozco. Apártate de mí. Y dice: átenlo de pie y mano y láncenlo al lago que arde con fuego y azufre. No les conozco, sencillamente. Yo solo estoy queriendo decirle hoy de parte del Señor que seamos mansos y humildes de corazón para hallar el descanso. Y el descanso en esta vida y también el descanso eterno. Ese reposo en adoración y en alabanza a Dios. Yo quiero que usted tome conciencia de lo que hoy la palabra está diciendo. Cómo lo profetiza Isaías, cómo en el libro de Levítico se profetiza, para verlo hoy. Y hoy lo estamos viviendo y lo estamos viendo. Saber que tenemos un Dios maravilloso que es capaz de garantizarnos vida eterna y de garantizarnos bienestar. Y sea que vivamos, dice Pablo, sea que muramos, hagámoslo para el Señor. Sea que yo duerma o que despierte, lo hago para la gloria de Dios. Sea que viva o sea que muera, sea para la gloria de Dios. Pero lo que tenemos, lo que servimos, hagámoslo con corazón alegre, humilde y sincero para la gloria de Dios. Dios no quiere que le sirvamos por obligación o por compromiso, sino con corazón sencillo y agradecido a Dios. Yo quisiera que cada uno de ustedes tome esta recomendación que Dios nos está dando hoy, que podamos entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y que estemos sujetos a esta palabra. Inclinemos nuestros rostros para orar al Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Gracias porque podemos entender lo que tú nos traes, Padre, a través de tu palabra. Gracias porque nos escogiste de lo más sencillo y de lo más humilde para darnos a conocer tus misterios. Gracias por cada hermano en la sala. Gracias por cada vida que hoy necesita de ti, porque sabemos que tú puedes suplir. Sabemos que tienes autoridad y poder para hacerlo y que en tu voluntad las cosas son agradables, son buenas y son perfectas. Gracias, Dios, por tu palabra esta mañana. Toca los corazones, Señor, redarguye nuestras mentes. Si hay enfermos, da sanidad, Padre. Sana. En humildad y sencillez debemos presentarnos ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Para hallar la salvación y la sanidad hay que venir a tus pies. Gracias por tu guía, Señor, con nosotros. Gracias por el liderazgo de esta iglesia. Gracias por cada miembro, por cada visita que está hoy con nosotros. Oh Dios, que tu Espíritu Santo sea tocando a cada uno, que sea tocando los corazones y sea liberándonos para la gloria de tu nombre. Oro a ti, Señor, por Cristo tu Hijo. Amén. Hermanos, yo quisiera ver en ustedes, todos los que estamos, somos hijos de Dios, somos creyentes en Jesús. ¿O hay alguna persona que no haya reconocido a Jesús como su Salvador y quisiera en esta mañana dar ese paso? O alguna persona que lo haya hecho muy privado y le haya dicho al Señor: mira, yo te conozco, yo quiero estar contigo, pero que hoy quiera confirmar su fe y que podamos orar con ellos, que podamos decirle al Señor: voy a entregar estas almas a ti, que públicamente quiera reconocer ante Dios. Dice que debemos confesarlo con nuestra boca y creer en nuestro corazón. Hay un chico acá que viene para conocer a Jesús.
Que Dios lo bendiga. Tiene valentía de venir al frente. ¿Hay alguna otra persona que quisiera reconocer que Cristo es su Salvador? ¿Tiene una persona más para confirmar su fe? ¿Una persona más? ¿Hay alguna otra persona que quisiera entregar su vida al Señor y decirle: Señor, pon tu yugo para yo ir igual contigo, para ser contigo en igualdad de fuerzas, sabiendo que tú eres más fuerte que yo, pero que en mi debilidad tú me llevas? Es como cuando tenemos que cargar algo y yo soy el más débil para cargar y hay otro que carga. Yo solo pego la mano, pero voy contento porque creo que voy cargando, pero la fuerza la lleva el otro. Hoy queremos ver corazones despiertos para reconocer que Jesús es su Salvador, que quieran confirmar esa fe con Dios. ¿Hay alguna otra persona en la sala que quisiera confesar a Cristo como su Salvador personal? Que quisiera decirle al Señor: Señor, yo quiero entregar mi vida para ti. ¿Hay alguna otra persona en la sala que quisiera confesar a Jesús como su Salvador? Beatriz viene para confirmar su fe, siempre confirmando. Beatriz, el Señor te bendiga siempre. Cuando tenemos ese deseo espiritual, a veces me ha pasado a uno, y cada vez que hacen el llamamiento yo también quiero pasar, y yo cada vez quiero ir, cada vez quiero decirle al Señor: yo quiero estar para contigo. Hermana Carmen Ramírez confirma su fe con el Señor. No estoy pidiendo cuántos años tenemos en el Evangelio, sino cuánto quiero darte de ahora en adelante. Ahora quiero ponerme el yugo contigo, para caminar contigo, para que la fuerza tuya sea en mí y yo no tenga cómo dominarme, sino que me domines tú por tu Espíritu Santo. Que sea ese Dios maravilloso quien nos dirija, que sea por medio de Jesucristo que tengamos ese proceso de redención y de salvación. Dios te bendiga, mi hermana, al venir al frente. ¿Hay alguna otra persona que reconozca que Cristo es su Salvador en esta hora? Gracias, Padre, por esta hora. Gracias por cada uno de ellos. Toca sus vidas, Señor, toca sus corazones. Gracias porque reciben tu nombre para salvación en esta hora. Inscribe su nombre en el libro de la vida, Señor, que no sea borrado jamás, para que puedan amarte y servirte por la eternidad, Padre. Que en yugo igual contigo puedan caminar, Dios, sin avergonzarse de lo que tú haces con sus vidas, sin avergonzarse de llevar tu evangelio. Gracias por ello, Señor. Y gracias por cada uno de mis hermanos que confirman la fe hoy contigo, Padre eterno. A que tu gracia sea siempre en ellos también. Que puedan desarrollar sus dones y sus talentos para el beneficio de la obra, para el engrandecimiento del Evangelio, para la extensión del reino, Señor. Gracias por toda la congregación, Padre. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, Dios, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.